Sí, vamos entonces a compartir con el doctor David de Luna, infectólogo del Hospital Metropolitano de Santiago. Ha estado con nosotros desde el inicio de la pandemia, desde que apareció el italiano, Sí, doctor. ¿Verdad que desde sí? Qué bueno que desde nos ese tiempo estamos, acompaña. sí, ya llevamos buen tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sagrario? ¿Cómo se Sí, sienten? todo bien, gracias a Dios, doctor. Estamos ahora en un pico interesante, ¿verdad? Y Sí, sería como retomar algunas acciones. Y por eso es importante volver a conversar con usted sobre este tema. ¿Qué ha estado ocurriendo? sí, bueno, y como ya sabemos todos lo que ha venido sucediendo, hemos tenido, todo el mundo sabe ya la cantidad de casos que se vienen reportando. Eh, Evidentemente ya hemos superado varias veces varios récords de pacientes diagnosticados, aunque ya tenemos como, por ejemplo, ya nosotros la barrera de los 1.000 casos nuevos hace tiempo que la superamos. Entiendo que el día de hoy se reportaron 1.178 casos nuevos y también tenemos ya un número significativo lamentablemente, de fallecidos. Y evidentemente ese es el escenario que venimos viviendo. Obviamente no es un escenario único. Otros países donde se pensaba que ya la epidemia había reducido, están teniendo algunos rebrotes, pero también se están tomando acciones en ese sentido. Ya las alertas de la OMS, CDC, venían anunciándose de hace tiempo de que esto iba a ocurrir. Y evidentemente lo que incluso nos están diciendo, que bueno que nos preparemos para eso, es que vamos a tomar más tiempo y que estos comportamientos de rebrotes y de alzas periódicas o temporales van a seguir sucediendo, no sabemos hasta cuándo. Doctor, hay un economista amigo que hacía un análisis en el día de hoy y concluía en que la velocidad de los contagios se ha reducido y que posiblemente a partir de los próximos días entonces venga un gran descenso. ¿Usted cree que es así? Sí, yo entiendo que es así, eso va a suceder, va a haber una reducción. Por ejemplo, ya en Santo Domingo se anunció que las ocupaciones han bajado como a un 70%. Yo entiendo que todavía en Santiago tenemos que estar como entre el 90 y 95% de ocupación, pero realmente el comportamiento va a ser ese. Vamos a tener periodos como así, como de valle o de reducción, y evidentemente, pero eso no quiere decir que luego de unos meses más adelante vamos a tener otra vez una velocidad parecida a las anteriores y vamos a tener más casos de nuevo. Bueno, hay un caso específico, doctor. Hay personas que dicen que los datos que tenemos en estos momentos en las manos no son tan reales, que es posible que en el país se duplique o triplique la cantidad de infectados que tenemos por la falta de pruebas. ¿Podría ser esto real? No, mira, el subregistro del COVID es un tema o una problemática global, porque tú tienes un alto porcentaje de personas que nunca tienen síntomas o que tienen síntomas muy leves. Entonces, aunque yo sé, y eso hay que reconocerlo, de que nosotros no tenemos la cantidad de pruebas suficiente, pero siempre va a haber un subregistro porque evidentemente no todo el mundo va al médico a hacerse las pruebas y simplemente lo que tú tienes con los resultados hasta el momento es como una fotografía de de lo que hay, como una pequeña fotografía de lo que hay, quizá un cuadrito de esa gran fotografía, pero no, nunca tú vas a tener la realidad completa. Entonces, yo entiendo que tener la realidad, saber con especificidad cuántos pacientes hay infectados, eso es muy complejo y difícil. Doctor, si hoy día los médicos, ustedes los médicos, tienen un mayor conocimiento del virus, es decir, 4 o 5 meses después, ustedes ya tienen un buen dominio, independientemente de que no haya vacuna, pero Sí. dominan el virus en este momento. Entonces, ¿por qué sigue falleciendo tantas personas? Mira, yo
soy de opinión que yo sé que tenemos ya 1000 y pico de fallecidos y evidentemente esas mortalidades son todas lamentables. Pero yo soy de opinión que la tasa de mortalidad local no es exageradamente alta ni tan alta en comparaciones con otros países. Y yo entiendo que realmente, y eso yo lo digo, que creo que eso es gran parte, se le puede favorecer al sector privado de salud. Tiene que ver con que los manejos, así como tú dices, con el tiempo que ha venido evolucionando, nosotros también hemos ido evolucionando en mejoría en la asistencia de esos pacientes. Y por ejemplo, hasta el momento, a pesar de todo lo que ha sucedido, tú no puedes hablar de un colapso total del sistema, porque de alguna manera, especialmente el sector privado de salud, ha buscado la forma de dar las asistencias, abriendo más áreas, mejorando los triajes, es decir, al momento de recibir el paciente, mejorando la circulación de los pacientes y, por ejemplo, los tiempos de estancias, por ejemplo, en el HOMS, el tiempo de estancia de un paciente que no se nos complica ha bajado. Nosotros estamos manejando prácticamente 5 días como promedio y ya nosotros estamos en los 3 días, 2 puntos y pico días de promedio en pacientes que no llegan a complicaciones. Es decir, que nosotros hemos mejorado significativamente el abordaje de los pacientes y yo entiendo que eso mismo se replica en varios centros y realmente, aunque estamos viendo muchos fallecidos, pero es porque estamos viendo muchos pacientes infectados. No necesariamente proporcionalmente eso ha ido en ascenso también. Nosotros nos pasamos 2 o 3 meses con unos boletines del Ministerio de Salud Pública con 300, 250, a veces 400 casos positivos cada 24 horas. Después de las elecciones, entonces, los casos superan los 1.500, 1.700, 1.800, ha llegado a 2.000. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que aumentamos las pruebas o que realmente hubo una explosión del contagio después de las elecciones? No hubo una explosión del contagio después de las elecciones, de eso no hay duda. Hubo un rebrote que a lo mejor nadie se acuerda bien después de los Días de las Madres. A los 15 días nosotros vimos cómo aumentaron inmediatamente las admisiones y evidentemente después de las campañas electorales y de las elecciones hubo un aumento evidentemente significativo de la cantidad de pacientes. Es decir, que esos factores influyeron significativamente en lo que nosotros estamos viviendo ahora. No tengo mucha esperanza que el Día de los Padres haya creado demasiada No hay impacto. mucho movimiento en esa fecha, doctor. No, ajá, esa fecha como que no llamó a muchas cosas. Incluso Claro. el otro día vi, bueno, el Día de los Padres vi como un anuncio ahí que era triste porque eh, hablaba de que si tú ibas a celebrar con el padre ese día, lo que podía llevar una enfermedad y te ponían una foto del papá entubado, con un tubo. Pero evidentemente no sé qué va a pasar, pero no creo que eso haya impactado. Doctor, con la expectativa que hay de los COVID negativos, o sea, después de haberte dado positivo y se le hacen 2 pruebas seguidas que da negativo después, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con estos pacientes? ¿Hay que darle algún seguimiento médico o le podría volver otra vez la infección? Sí, mira, ahí yo entiendo que estamos en una fase donde quizá el Ministerio de Trabajo, junto con el Ministerio de Salud y las empresas, tienen que sentarse de nuevo para el tema de definición de la de alta. Porque, por ejemplo, ya en la necesidad de 2 pruebas negativas, eso ya no califica. Ya muchas veces con una sola prueba negativa es suficiente. Pero también tú tienes pacientes, dependiendo de la actividad laboral, que todavía te pueden dar positivo, pero que ya no tienen síntomas. Entonces, esa gente, de alguna manera, dependiendo de su trabajo, pudieran reinsertarse a la actividad laboral. Obviamente, eso va a depender de la cantidad de exposición que esa persona tenga, pero que pudieran reinsertarse. Incluso hay recomendaciones oficiales de la CDC donde tú puedes colocar lo positivo asintomático en grupos de cohortes, es decir, lo pones a trabajar a ellos en áreas juntas, donde ellos
no aumenten la exposición a lo que está en negativo, pero que son gente que ya tú certificaste que están libres de síntomas. Entonces, eso hay que definirlo bien porque nosotros estamos viviendo también la situación de que muchas veces no lo dejan entrar, no lo quieren volver a dejar entrar a trabajar, que le exigen la segunda prueba negativa y una serie de cosas que ya los estamentos internacionales, especialmente OMS y CDC, han sacado la definición de alta epidemiológica. E incluso yo puedo tener un paciente con pruebas rápidas negativas, le doy un tiempo hacia adelante de 7 a 14 días y sin más pruebas, yo le doy entrada porque ese paciente, independientemente de todo, va a llevar protección facial, va a llevar distanciamiento, va a usar lavado de manos y eso va a evitar la propagación del virus. O sea que, doctor, yo tengo una amiga que dio positiva, ¿verdad? Se hizo su PCR en el sector público, usted sabe que dura de 12 a 14 días para entregar el resultado. Y en ese periodo, después de haber estado sintomática, en ese periodo le llega su resultado, dice que es positiva, pero sin embargo, aún se mantiene en una cuarentena porque no sabe qué hacer. O sea, después de haber pasado los 14 días, ¿puede incorporarse de manera normal a sus labores? Si está asintomático, puede incorporarse, si pasaron esas 2 semanas. Porque aún en el eventual caso que a los 14 días siga teniendo la PCR positiva, no quiere decir que el virus está vivo ahí en el área de la nariz. Lo que puede decir es que aún quedan restos del material genético del virus, que es lo que la prueba detecta. Entonces, si está asintomático y como quiera, aún usted haberse sanado, usted va a usar protecciones faciales y va a hacer lavado de manos. Entonces, usted puede salir, reintegrarse a sus actividades y no hay que hacer una segunda prueba ni posteriores pruebas para poder certificar esa de alta. Entonces, el tiempo ya es suficiente. Entonces, en ese sentido, puede volver, puede reintegrarse, obviamente usando su mascarilla, como lo haría de todas maneras, y lavarse las manos y distanciamiento, que son factores que lo va a aplicar de todas maneras. Porque como te dije, no quiere decir si la prueba te sale positiva que tú tienes el virus vivo ahí en la nariz, sino que ahí puede quedar restos del ARN del virus que todavía son detectables. Doctor, explíqueme sobre este antiparasitario, ivermectina, que se está usando con una sorprendente frecuencia. Es cierto que está dando resultados positivos para neutralizar los síntomas del coronavirus. Bueno, yo te lo voy a dar desde mi perspectiva. Yo tengo 5 meses trabajando. El HOMS, y en lo cual yo he participado en todos esos casos, ha manejado 800 y pico de pacientes admitidos. Y a ninguno le hemos puesto ivermectina. Y nosotros tenemos una mortalidad de 3%, por debajo de todo el mundo. Entonces, ahí ya quien la use tendría otra visión del caso, de la situación, y ya eso obviamente está a selección de cada quien. Pero nosotros no usamos ivermectina. Ahora hablando contigo, recuerdo de un caso particular que era médico incluso y nos exigió que quería tomársela y nosotros, bueno, le dijimos que se la tomara, está bien, pero ese es el único caso que no usamos ivermectina. Y nosotros tenemos la mortalidad más baja de todos los centros, que la tiene incluso demostrado. Sí. Evidentemente, doctor, que la solución al problema del coronavirus ya no es médico, porque ustedes han aplicado todos los programas y todos los protocolos y están atentos ahí y han aplicado toda la ciencia y los medicamentos para enfrentar el problema. Aquí tenemos un problema de indisciplina y de medidas que hay que aplicar. ¿Qué acciones recomiendan como médico para detener esto? Porque esto parece que no se detiene. Hoy fueron muchísimos casos positivos y fallecidos y cada día aumenta la situación. Bueno, el problema es cómo tú disciplinas la sociedad. Es decir, no sé, porque es un asunto de Estado y de políticas, que evidentemente nosotros no veníamos preparados, o el Estado nunca se ha preparado para ninguna de esas cosas, porque, por ejemplo, cuando son las 5 de la tarde, un fin de semana, por ejemplo, yo estuve en Santo Domingo el fin de semana, a las 5 de la tarde ya yo estaba
hacinado donde me tenía que quedar. Sin embargo, hubo un retén y se detuvieron muchísima gente por ahí, por el puente. Tú lo detienes, pero no existe un sistema de cuando tú capturas al que está violando la medida, de poner una multa a ese individuo como persona. Que, por ejemplo, sucedía en España. Si tú en España estabas fuera de tu casa a la hora de la cuarentena, que era obviamente total, se le ponía una multa o una contravención a ese individuo. Entonces, ¿qué tú haces recogiéndolo todito y poniéndolo atrás en un camión? Es decir, incluso lo que tú vas a hacer es aumentar la exposición de esas personas. Entonces, yo lo que entiendo es que tiene que estructurarse políticas públicas que pudieran amonestar al que no cumpla y que obligue al ciudadano a cumplir las acciones. Porque Doctor, simplemente tú dándome una recomendación y sí, después, evidentemente, no pudiendo ejercer ejercer ese poderío público, entonces tú no, obviamente la gente lo viola. Doctor, ¿qué pasa? ¿Qué tienen ustedes los médicos contra la ivermectina o contra los laboratorios y la intromicina? Que un porcentaje más o menos alto, solo un 15% la prueba y la utiliza como en la clínica Burnigal en Puerto Plata. ¿Qué pasa con la ivermectina o el laboratorio que ustedes no han querido aceptar, que tiene resultado y aparentemente que sí? ¿Pasa algo con este producto? Bueno, pasan varias cositas. Okay. Yo no soy de las personas que dice no la uso, porque evidentemente yo tengo un criterio, el otro tiene su criterio y yo obviamente, como estamos en el mundo científico, cada quien expone su criterio sin ponerse bravo y obviamente cada quien se queda del lado que entiende. Ahora, ¿qué pasa? Primero, la ivermectina es un medicamento conocido como antiparasitario por muchos años. Segundo, las dosis aprobadas es una dosis mínima de una vez al día, de una dosis única, o quizás de repetir la dosis a los 7 o 15 días. Eso es lo que está aprobado para su uso antiparasitario. Sí hay unos estudios que es por lo cual se sustenta un grupo de que la ivermectina tiene un efecto antiviral y que mostró un efecto antiviral in vitro, es decir, en un laboratorio. Sin embargo, incluso ya la OMS lo ha dicho varias veces, en varias instancias, de que la dosis a la cual la ivermectina tiene un efecto antiviral no es una dosis aplicable al ser humano porque es muy tóxico. E incluso, si nosotros como médicos, si yo reviso cómo que la ivermectina trabaja, tiene un efecto neurológico sobre el parásito. Entonces, ese mismo efecto sobre una célula que incluso se parece al humano, porque ambas pertenecen al mundo de las eucariotas, tú vas a tener un efecto secundario muy severo sobre la persona. Ese es el primer punto. El segundo punto es que la ivermectina sería el primer medicamento de antiviral que funcione como dosis única. Y entonces, desde el punto de vista biológico, eso no es compatible, porque el virus tiene una velocidad de replicación muy acelerada, a diferencia de un parásito. Entonces, incluso los antiparasitarios tienen tienen su efecto, está basado en acumularse dentro de la estructura del parásito, y eso no ocurre con ningún antiviral. No hay un antiviral que se acumule dentro de un virus, porque el virus tiene una vida corta. Además de eso, de que tiene una replicación demasiado rápida. Entonces es la deducción de que la ivermectina funcione como antiviral, no, para mí no cabe. Es decir, biológicamente no es sustentable, por todo lo que te dije. Buenas tardes, jóvenes. Me permite, Oh, caballero, buenas me tardes. integro y quisiera preguntarle al doctor, porque he visto algunas publicaciones, sobre todo del extranjero, haciendo énfasis en que la vacuna que hasta ahora se han probado y se han descubierto tiene efectos secundarios sobre el ADN. Tiene una situación de que torna en tercera generación el ADN. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué se está discutiendo en el mundo científico, doctor? Sí, mira, lo primero que sucede con las vacunas, que todas, de unos años para acá,
siempre han estado bajo el escrutinio o sobre el cuestionamiento de especulativo, de que pudieran provocar aquello y lo otro. No sé si recordamos cuando vimos la experiencia de la vacuna del papiloma, donde muchos padres se negaron a que se le colocara por varias razones. Esta vacuna no puede tener un efecto sobre el ADN humano. Primero porque es una vacuna para un virus ARN, que es otra cosa. Y segundo, evidentemente la vacuna lo que va a hacer es una reacción antigénica no contra el material genético del virus, sino contra un antígeno del virus, que es una estructura que tenga el virus, especialmente una proteína que se llama la proteína S, que es la que desencadena todo el efecto inmunitario que tiene el paciente con síntomas. Desde el punto de vista científico crudo y duro, no se ha hablado de que pudiera tener un efecto sobre el componente genético del ser humano. Y no lo va y también desde el punto de vista lógico y en biología no lo debe tener porque, como te dije, el virus es ARN. Nosotros esencialmente somos ADN, aunque tenemos un tipo de ARN distinto. Y segundo, la vacuna no va a ser contra el material genético del virus, porque ese no es el problema. El problema es la estructura, es decir, el problema es cómo está estructurado el virus, que es lo que provoca la inmunidad, y evidentemente la vacuna va contra eso, contra la estructura, no contra la información genética. No sé si Bueno, ahí respondí. sí, hay un cuestionamiento en términos de Internet, pero tampoco sobre el ácido desoxirribonucleico, porque vi también hablar de eso, doctor. Vi hablar de esa situación. No hay, digamos, problemas en ese sentido, tampoco. No, porque tú sabes, el ADN y ARN son estructuralmente parecidos. Los dos vienen de esos azúcares que son el ácido ribonucleico. Luego, posteriormente, hay pequeños cambios en la molécula, en esa molécula, y eso lo que ya hace que el ARN sea de uno, el ADN sea de otro, especialmente cambio en la estructura en la conformación de ese azúcar, que es el ácido ribonucleico, y en la conformación de las purinas que contiene, que hay una que se diferencia de otra, para que uno se llame ADN y el otro se llame ADN. Doctor, de acuerdo a la proyección suya, ¿hasta cuándo estaríamos usando mascarillas? ¿Hasta cuándo estaríamos en este distanciamiento físico? ¿Hasta cuándo vamos a estar con esta vida anormal que estamos llevando? ¿Cuándo vamos a recuperar la normalidad? Bueno, yo ahí soy pesimista. Yo entiendo que la normalidad no la vamos a recuperar. ¿Cómo, doctor? ¿Cómo, doctor? Sí, ¿Qué pasa, doctor? No, yo entiendo que nosotros no. Porque ponte a pensar en números. La vacuna, por ejemplo, porque para mí hacer el mejor ejemplo es con influenza. A pesar de todos los años que tenemos con influenza, ninguna empresa ni ningún conglomerado de empresas ha logrado fabricar vacunas para influenza para el mundo entero. Entonces, no creo que para coronavirus suceda que se pueda vacunar a los casi 8 billones de personas que vivimos en el mundo. Entonces eso va a crear que siempre va a existir un grupo de personas vulnerables o susceptibles al virus. Y eso va a llevar a que evidentemente siempre el virus va a seguir circulando entre nosotros. Al final eso se va a traducir en que nosotros vamos a tener que usar mascarilla, acostumbrémonos a las mascarillas de diseño. Doctor, por mucho tiempo entonces. Yo entiendo que por mucho tiempo. Yo entiendo que a nosotros nos falta... Ay, doctor, pero no me diga eso. Sí, yo creo que en 2 años vamos a estar hablando de esto. Por lo menos por ahí viene el invierno, ¿verdad? Que quizás nos deje un poquito más. Doctor, ayer yo traje aquí al programa, al patrón, la presentación de diferentes protocolos de medicina que se están utilizando en diferentes hospitales, en diferentes clínicas. O sea, cada equipo COVID tiene como
como su protocolo médico, o sea, la medicina que va a utilizar. También el Ministerio de Salud Pública tiene determinado un protocolo de unos medicamentos específicos que se pueden usar. Incluso inició con la famosa hidroxicloroquina, que de eso trajeron muchísimo al país, y uno vio los aviones que venían del candidato, que venían llenos de hidroxicloroquina. Entonces, la Organización Mundial de la Salud repudia gran parte de la medicina que se está utilizando aquí. ¿Cuál es la realidad? O sea, ¿cuál es la verdadera medicina que está ayudando con el COVID? Bueno, la culpa de eso lo tiene salud pública, porque si no hay un sustento, cada quien tiene que tratar de manejar su situación. Entonces, ¿qué pasa? Empezando por el tema del protocolo que tú mencionas de salud pública, eso nunca se volvió a revisar. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a hospitales internacionales mejor organizados, sus protocolos los revisan cada 15 días o cada 4 semanas. Por eso mismo que tú comentas, los tratamientos van variando. Por ejemplo, al inicio casi todos los protocolos tenían hidroxicloroquina. Evidentemente ya creo que hemos quedado nosotros con el tema de la hidroxicloroquina, pero es porque no ha habido una revisión de eso. La hidroxicloroquina ya es un medicamento que tiene que estar de salida, si no lo está ya. Entonces, evidentemente eso ha hecho que el HOMS tiene un protocolo, Unión tiene un protocolo, Coromina tiene otro, pero es porque no tenemos una plataforma de donde alimentarnos, una plataforma local de donde alimentarnos para nosotros poder llevar un ejercicio lo más parecido posible. Entonces eso hace esa distorsión. Realmente eso tiene que ser que el sector público o los estamentos públicos responsables fiscalicen lo que hacen los centros y que eso esté amparado en el conocimiento, en la evidencia, en las últimas evidencias científicas, porque que tú me des un protocolo hace 4 meses de COVID, tú no me estás dando nada. Tú tienes que darme un protocolo que tú revisaste hace 15 días. Porque, por ejemplo, ya nosotros en el país tenemos disponibilidad de Remdesivir. Remdesivir tiene 2 semanas que llegó. Entonces ya tiene que haber un protocolo nacional que incluya el Remdesivir, obligatoriamente, porque ya es nuevo. Doctor, 30 segundos nada más, porque están avisando que ya estamos terminando la entrevista. Mire, si Rusia está dando los toques finales a una vacuna, China está en la fase 3 de una vacuna, Estados Unidos está en la fase 3, que es la última, y Gran Bretaña con la Universidad de Oxford está en fase 3. Entonces, ¿cómo usted plantea que no volveremos a la normalidad si ya la cura está cerca? Sí, pero ellos mismos dicen, la vacuna es la esperanza, pero no la solución al problema. Entonces, tú vas a reducir la cantidad de expuestos. Tú se lo vas a poner al diabético, al obeso, al fumador, pero va a haber siempre una cantidad de personas que van a estar ahí expuestas a infectarse. Doctor, siempre se ha dicho que la mejor cura es la prevención, y el coronavirus, mientras más pruebas, es mejor. Ya hay una clínica de la ciudad que tiene un equipo para hacer pruebas PCR. El HON, que es un centro de vanguardia, ¿no ha proyectado tener ese equipo también para así estar más, la mayor posibilidad de pruebas? Se está trabajando en eso. Me imagino que en su tiempo el HON lo va a anunciar, pero se está trabajando fuerte en eso, incluso con auxilio de una empresa extranjera para montar un laboratorio de ese tipo. Pero ya eso le corresponde a la administración. Gracias al doctor David Luna, nos ha acompañado esta tarde. Hemos tenido una muy interesante conversatorio con el doctor. Gracias por siempre decir sí. Gracias a ustedes también, siempre a la orden.